cuerpos cetónicos únicamente se producen por la, la hidrólisis dada por de las proteínas o también de los ácidos grasos. Los cuerpos cetónicos son compuestos formados en un periodo de ayuno largo, quiere decir que es una vía también a la par de gluconeogénesis, que provienen primordialmente de la oxidación de ácidos grasos. ¿Pero por qué vienen primordialmente de ácidos grasos? Porque la acción de la adrenalina sobre el tejido adiposo y el glucagón hace que demolición de los lípidos. Tengo el glicerol para formar glucosa, pero ¿qué hago con los ácidos grasos? Los ácidos grasos penetran al tejido hepático y hay una actividad intensa de beta-oxidación de esos tejidos. El ATP de producción de esta beta-oxidación me ayuda para la gluconeogénesis. El ATP de la beta-oxidación. Pero el resultado de la beta-oxidación de ácidos grasos es gran cantidad de acetilcoenzima A. Ese es el sustrato inicial para comenzar la vía de cuerpo cetónico. Quiere decir que lo principal proviene de la oxidación de ácidos grasos. Y de forma secundaria viene del metabolismo de algunos aminoácidos. La lisina y la leucina son dos aminoácidos que provienen y dan solamente acetilcoenzima A como resultado de su vía, de su metabolismo. Quiere decir que de forma secundaria sí tenemos cuerpos cetónicos a partir del metabolismo de ciertos aminoácidos. Y de forma primaria son derivados de la beta-oxidación de ácidos grasos. Vamos a ver, les voy a dar un caso clínico. Al final de todo el metabolismo glucídico yo les voy a dar casos clínicos relacionados con las vías. Pero vamos a ver, ¿por qué es muy frecuente las hipoglicemias en pacientes que tienen intoxicación alcohólica? Ustedes van a ver cuando hay un paciente con intoxicación alcohólica, siempre medimos glicemia. Debe haber algo que esté alterando las vías de regulación glicémica en el hígado, y dentro de ellas la gluconeogénesis. Vamos a ver, hasta mediados de la década de los años 50 se consideraba que todos los problemas de salud asociados al abuso en el consumo de alcohol etílico se debían a la malnutrición, ¿sí? Tenían problemas actualmente incluso se observa problemas de mala absorción, un paciente malnutrido, una dieta no balanceada, obviamente por la misma enfermedad. Pero hoy en día se sabe que muchos de los daños del alcohol son generados por el mismo etanol per se, es decir, por sí mismo. El etanol o las vías metabólicas que produce el etanol. Ya, uno de los efectos importantes del consumo alto de etanol es la hipoglicemia, ¿sí? En individuos que sufren esta intoxicación alcohólica aguda, es frecuente. Ustedes van a ver pacientes que llegan a la sala de emergencia con intoxicación alcohólica. Hay que medir glicemia siempre. Esto llevado a falta de depósitos de glucógeno por falta de consumo alimenticio, se aumenta también el problema de hipoglicemia. Cerca de la mitad de los pacientes que ingresan a estas salas de emergencia presentan cuadros de hipoglicemia severa. Es por eso que siempre hay que medir glicemia, y ustedes van a ver que uno de los tratamientos de urgencia en este caso es dextrosa al 5%, es decir, estamos dando glucosa de forma exógena, pero vía parenteral, en vez de hacerlo con suma vía oral, y a su vez también la tiamina. La tiamina que ustedes saben reconocer que es importantísima para el metabolismo del carbohidrato, porque tienen pacientes de alto riesgo al tener una malnutrición. Si nosotros damos glucosa, pero tienen deficiencia de tiamina, estamos agregando un problema a este paciente. Porque ¿cómo se metaboliza la glucosa sin la tiamina? La tiamina, recordarán que se utiliza para la descarboxilación oxidativa del piruvato. ¿Cómo
le estamos induciendo a un problema. Por eso se da glucosa más la tiamina, ¿no? Esta correlación de la hipoglucemia está dada a que durante el curso del metabolismo del etanol se inhibe la síntesis de la glucosa en las células hepáticas. En definitiva, se está inhibiendo la gluconeogénesis. Las bebidas alcohólicas contienen cantidades importantes de etanol, lo cual se absorbe mayormente en el intestino y llegan en primer lugar al hígado a través de la vena porta. Hay una absorción también estomacal, pero principalmente se absorbe en el intestino y llega por la vena porta. ¿Sí? El etanol atraviesa de manera libre las membranas celulares e inunda todos los tejidos corporales. Pero en primer lugar, igual es la primera estación, el hígado. Entonces, el individuo al ser intoxicado por alcohol puede tener concentraciones de etanol en sangre alrededor de 50 milimoles por litro, que es aproximadamente, o mejor dicho, es 10 veces más alta que el de la glucosa libre. Es decir, que nosotros tenemos un metabolismo inmediato. El etanol, el metabolismo no está regulado, sino de inmediato el alcohol por una enzima alcohol deshidrogenasa y por otra enzima aldehído deshidrogenasa hepáticas, ¿sí? Hace que se oxide el alcohol a acetaldehído, la alcohol deshidrogenasa, y después el aldehído deshidrogenasa deshidrogena al acetaldehído y lo descompone, voy a decirlo así, de oxidación produce NAD reducido a partir del NAD. ¿Sí? ¿Qué queremos decir entre comillas? Vamos a decirlo facilito. Que en vez de empezar el NAD a ser ocupado para vías normales o metabólicas de glúcido, lípido, proteína en el hígado, el NAD está siendo ocupado para el metabolismo del etanol, produciendo gran cantidad de NAD reducido. Entonces, al producir gran cantidad de NAD reducido por la vía oxidativa del alcohol que tenemos en el hígado, se genera de forma transitoria muchísimo NAD reducido y hay un desbalance en la oxidorreducción. Recordarán cuando yo decía, esto es importante en las guías metabólicas, el índice NAD H sobre el NAD. Cuando yo tengo esta ruta o este equilibrio, ¿sí? Tenemos que existe un desequilibrio aquí. ¿Por qué? Porque comenzamos a tener sobreproducción de NAD reducido. ¿Por qué? Porque en vez de estar utilizándose el NAD para vías normales, tipo de Krebs, glucólisis, comienza a utilizarse mucho NAD para metabolizar el etanol. El etanol se metaboliza a acetaldehído y el acetaldehído se deshidrogena hacia acetato. Esto es una vía metabólica normal, por decirlo entre comillas, normal que hacemos en el hígado, la principal vía oxidativa para el metabolismo del etanol consumido. Si tenemos exceso de NAD reducido, ¿qué es lo que pasa? Tiene profundo impacto sobre las vías metabólicas que utilizan el par. Por ejemplo, el equilibrio entre lactato y piruvato se desplaza a formación de lactato, generando acidosis láctica. Quiere decir que nosotros para convertir el lactato en piruvato, ¿sí? Entonces, como existe aquí lactato y piruvato, necesita NAD, no necesita NAD reducido para ingresar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos sobreproducción de este NAD reducido, la reacción se invierte. El piruvato se transforma en lactato, no en viceversa. ¿Sí? No en viceversa. No en sentido inverso. Quiere decir que hay dificultad de la entrada del lactato a convertirse en piruvato y la entrada para la gluconeogénesis. Segundo, a su vez también, ¿qué quiere decir esto? Que existe una importante disminución entonces en la concentración de piruvato. Por lo tanto, existe que deja sin sustrato para vía gluconeogénica y por lo tanto esto se observa en una importante hipoglucemia, porque el lactato, que es un sustrato,
en vez de irse para esta reacción así, en este sentido, está haciéndose la reacción en sentido inverso. Entonces ya no hay entrada a la gluconeogenia. Primera cosa. Segunda, también recordábamos que el glicerol fosfato deshidrogenasa, para entrar el glicerol a la vía gluconeogénica, necesita NAD. Entonces ahora, para necesitar NAD, ahora ya no tiene suficiente NAD para ingresar como dihidroxiacetona. Entonces hay dos cosas fundamentales. La primordial es esta inhibición de la conversión de lactato en piruvato, porque al haber exceso de NAD reducido, el piruvato se convierte en lactato más bien. Entonces dificulta la entrada a la gluconeogénesis. En definitiva, la intoxicación alcohólica aguda determina hipoglicemias porque está inhibida la gluconeogénesis por la disminución de la concentración de piruvato, porque el exceso de NAD reducido al oxidarle, o mejor dicho, sí, al oxidarle el etanol en esos momentos de forma transitoria, desvía o hace las reacciones en sentido inverso. Y por tanto tenemos disminución de la entrada del lactato hacia la vía gluconeogénica. Resultado, hipoglucemias. Todo lo que inhiba la gluconeogénesis determina en resultado final ¿qué? Hipoglucemias. Segunda reacción que explica esta intoxicación alcohólica aguda es que este aumento de NAD reducido produce alteración de la enzima, o mejor dicho, produce el sentido inverso de la reacción. En vez de que el glicerol 3-fosfato se deshidrogene para convertir en dihidroxiacetona fosfato, la reacción se invierte. Voy a decir, se hidrogena porque tenemos mucho NAD reducido para producir glicerol 3-fosfato. Entonces impide la entrada también del glicerol. En definitiva, en estos pacientes tenemos hipoglicemia porque se está impidiendo la entrada del glicerol a la vía de gluconeogénesis, y la segunda, se impide por la entrada desde el lactato hacia la vía de gluconeogénesis. ¿Cuál es el inicio o cuál es la razón? Es el estado redox de la célula, porque tenemos mucho NAD reducido, no NAD. Y este NAD reducido, ¿por qué? Porque las vías de las dos reacciones centrales del metabolismo del etanol están funcionando en ese momento de forma transitoria, desplazando a las vías que realmente deberían funcionar en ese momento. En definitiva, existen muy frecuentemente estados de hipoglicemia en pacientes alcohólicos agudos, con intoxicación alcohólica aguda por esta razón, pero a su vez también alteraciones hepáticas de cualquier índole que alteren la vía de glucogenólisis y alteren la vía de gluconeogénesis por disfunción de la célula hepática, tenemos como resultado ¿qué? Hipoglucemias. Panorama catabólico, ¿no? Las vías a mí me gusta verlas dentro de panoramas metabólicos, no así solamente con una descripción de una vía, sino cuál es la importancia. Esta vía nos ayuda a sobrevivir. Eso es en definitiva, nos ayuda a sobrevivir largos periodos de ayuno y por lo tanto necesitamos glucosa endógena para esa supervivencia, porque el glucagón se nos terminó. Ayuno nocturno o ayuno más tarde, no más de un día, es fundamental sobrevivir a periodos muy largos de ayuno a partir de la gluconeogénesis, que a la par está dándose sustratos para esta gluconeogénesis de varios tejidos. No es que solo el hígado tiene que tener todos los sustratos, le llegan los combustibles de otros tejidos, mejor dicho, no combustibles, los sustratos, para que pueda el hígado formar su propia glucosa. Lo contrario, ¿por qué un paciente diabético o con resistencia a la insulina o con diabetes tipo 1 que no tiene insulina tenemos hiperglicemia? Porque se inhibe la se inhibe la glucogénesis porque tenemos disminución de insulina o falta de respuesta a esta. Si ya no se estimula la glucogenogénesis, sino se estimula la glucogenolisis y se estimula la gluconeogénesis. Por lo tanto, aparte de que no puede entrar en el músculo esquelético glucosa, el hígado comienza a producir glucosa para exportar, porque está activa la glucogenolisis, está activa la gluconeogénesis, a pesar de que este paciente haya comido, porque aquí la razón es que la insulina tenemos alteración acá. Entonces ya no hay la contrarregulación hormonal, sino tenemos una disminución de acá y tenemos una activación de las hormonas catabólicas, lo que hace sobreproducir propias glucosas endógenas.
sumado a la falta de ingreso de la glucosa en el músculo esquelético y tejido adiposo, imagínense, por esa razón tenemos hiperglicemia crónica. Listo, estas vías son muy importantes. No, mañana vamos a ver la vía de las pentosas fosfato. Primera evaluación, vamos a ver carbohidratos, absorción, digestión, homeostasis de glicemia y vía glucolítica. Segunda evaluación, vamos a ver metabolismo del glucógeno, gluconeogénesis. Tercera evaluación, vamos a ver vía de las pentosas y casos clínicos. ¿Ya? 3 evaluaciones. Evaluación lunes, la primera, el miércoles la segunda y la tercera el jueves. Con esto definimos muy bien el metabolismo glucógeno. ¿Sí? Disculpe, doctora, ¿podría repetir el orden de las pruebas? Primera sería la digestión, la absorción, regulación glicémica y vía glucolítica. Primera evaluación. Segunda evaluación, y nos falta ahí, vía glucolítica, y tendríamos que ir hasta descarboxilación oxidativa del piruvato. ¿Ya? Segunda evaluación sería miércoles. Ahí tendríamos que ir desde ciclo de Krebs, metabolismo del glucógeno. Jueves, tercera evaluación de carbohidratos, sería gluconeogénesis, vía de las pentosas, que vamos a ver mañana, y vamos a ver casos clínicos. Entonces ahí vamos a hablar de resistencia a la insulina, vamos a hablar de diabetes mellitus, vamos a hablar de hipoglucemia, hablaremos de glucogenosis. Obviamente a un ámbito de la ciencia básica, ¿no? O sea, los casos clínicos son como ejemplos para entender los procesos. No en sí explicitar todo lo que es una diabetes mellitus, porque eso sería imposible, sino determinar la relación con lo normal y ahora a través de casos clínicos ver como ejemplos de utilidad, ¿no es cierto?, en pacientes, ¿no? Porque yo a la final estudio metabolismo de carbohidratos para entender estos procesos de qué es una hipoglucemia, qué es una diabetes mellitus, qué es una resistencia a la insulina, cuando estamos hablando del receptor de la insulina, etc. ¿Ya? Me tengo que despedir, ha sido un gusto y la semana siguiente, esta semana para estudiar, lean bibliografía de Harper, homeostasis de glicemia, por favor, voy a subir también a la plataforma un texto. Lamentablemente este texto no lo tengo en PDF, así es que tuve que escanearle las hojas. No está está presentable, pero sin embargo, obviamente, como es un escaneo, no está tan clarita la información como de un texto, ¿no? Pero sí pueden leerlo. Ahí está sobre el efecto de la insulina y del glucagón, tal cual, como habíamos visto en clase. ¿Ya? Muchas gracias, estimados estudiantes. Doctora, disculpe, vamos a tener hoy día la práctica a las 11 de diciembre. Hoy día quedamos de recuperar. No, doctora, tiene el subgrupo 3. Siempre tenemos el subgrupo 3 a las 11 los martes. Sí. Perfecto. Listo. Muchísimas gracias. Miren, Anthony, usted es el representante, no, Anthony